Bueno, buenas tardes o días, profesora. Nosotros vamos a hablar sobre el origen y la evolución del movimiento de Hamas en Medio Oriente. Este, Paso a la diapositiva, por favor. Yo voy a empezar hablando del origen, corriendo, güey. En principio, em, se fundó en el 1987 y ha jugado un papel central y muy importante en la lucha de los palestinos contra la ocupación israelí. Básicamente empieza en un contexto de resistencia popular y tiene unas raíces ideológicas muy profundas. Su nombre completo es, y seguramente lo voy a decir mal, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya o Movimiento de Resistencia Islámica. Fue fundado en diciembre, como les dije, del 87, en el auge de la intifada, digamos. La primera intifada fue un levantamiento popular palestino, precisamente, contra la ocupación israelí en los territorios palestinos. Consistió en protestas, algunos boicots, enfrentamientos violentos, era violencia pura y dura, digamos, en ese contexto. Así fue como Hamas surgió con una alternativa, digamos, para luchar frente a esta organización, em, con este partido de Fatah. El fundador de Hamas, que es muy importante, ¿verdad? Porque fue el que se encargó de llevar esto a la parte más alta, fue Sheikh Ahmed Yassin, que fue un líder espiritual, básicamente, de la Hermandad Musulmana de Egipto, que había sido miembro activo de esa organización durante bastante tiempo ya. Este trasladó a Gaza, estableció un brazo de la hermandad musulmana, buscando básicamente una respuesta más radical y directa contra la ocupación israelí. Lo que querían era que la ocupación cesara. Por eso es que todo estaba basado en la violencia. Necesitaban que esto saliera de acá ya y rápido, digamos. Em, Como les digo, nació en un momento crucial, un momento muy, muy violento. Estaban los palestinos muy satisfechos con el liderazgo de la OLP y de Fatah. Y los palestinos, Estados Unidos, buscaban una forma de resistencia efectiva frente a esta ocupación israelí. Entonces nació en este momento y por eso es que nació en la violencia, básicamente. La ideología de Hamas se basa en el Islam político. Según su carta fundacional del 88, Hamas no solamente buscaba la liberación de Palestina, sino que también aspiraba a crear un Estado islámico en toda la Palestina histórica. Es decir, el territorio de Israel y los territorios palestinos ocupados, que son Cisjordania y Gaza, en todo ese espacio. Su objetivo era absolutamente claro: querían destruir el Estado israelí y reemplazarlo con un Estado gobernado por principios islámicos. Eso implicaba que no solamente hay una lucha política, sino también una lucha religiosa. Esto ha sido un conflicto religioso de todo el tiempo. En gran parte por eso es tan violento también. Em, Algo muy importante en los orígenes de Hamas es su estrecha relación con la Hermandad Musulmana de Egipto, que se fundó en el 28, esta fundación, y comparte una ideología islamista también. Esta relación que tienen estos dos, digamos que fue vital o esencial para la creación y financiamiento de Hamas. Y la Hermandad Musulmana ayudó a establecer las primeras células de Hamas en Gaza, proporcionando de esta forma apoyo logístico y político este, desde el inicio. Siguiente. Bien, yo ahora voy a hablar sobre la evolución que ha tenido AMAS. Iniciando con los orígenes de AMAS, la organización fue fundada en 1987, como lo acaba de decir mi compañero, como un grupo de resistencia islamita y ha evolucionado significativamente en términos políticos y estratégicos, adaptándose a cambios dentro de Palestina y de toda la región. Siguiendo con la década de 1990, Hamas pasó de ser una organización armada a un actor político importante en Palestina. Rechazando los acuerdos de Oslo de 1993, Hamas se opuso al proceso de paz y continuó su lucha armada. A pesar de esto, también se expandió sus actividades sociales y estableció escuelas, hospitales y organizaciones benéficas en Gaza, lo que permitió ganar apoyo popular. Avanzando al periodo del 2000 al 2007, la segunda intifada permitió a Hamas ganar más apoyo entre los palestinos, especialmente por su postura de resistencia. En las elecciones de 2006, Hamas obtuvo una victoria histórica, consolidándose como una fuerza política legítima.
Sin embargo, este triunfo desató enfrentamientos violentos con Fatah, culminando así en la toma de Gaza por Hamas en 2007, desde donde sigue gobernando. Siguiendo con la situación actual, desde que Hamas asumió el control de Gaza, ha enfrentado tensiones constantes con Israel, que lo considera una organización terrorista. Además, la división entre Hamas y Fatah persiste, aunque ha habido intentos de reconciliación entre ambos. En el contexto regional, eventos como la caída del régimen de Mubarak en Egipto y la guerra civil de Siria han afectado las relaciones de Hamas, pero a pesar de estos desafíos, la organización sigue siendo una fuerza relevante en Gaza y en la resistencia palestina. Finalmente, la situación en Gaza sigue siendo una de las principales preocupaciones internacionales, marcada por el bloqueo israelí y condiciones económicas bastante difíciles. A pesar de todo esto, Hamas mantiene su relevancia como un actor central en política de Palestina y la lucha contra la ocupación israelí. Bueno, yo les voy a hablar ahora un poco, bueno, para pasar la diapositiva, sobre la situación actual de Hamas. Ok. Ahora bien, bueno, la situación actual de Hamas está marcada, un poco por lo que sería su control sobre la franja de Gaza y la continua confrontación que tiene con, si se escucha acá, perdón por el ruido, con la continua confrontación que tiene con Israel. Además de este conflicto, la organización enfrenta complejidades internas dentro de Palestina, como lo puede ser su relación con actores internacionales. Y bueno, a pesar de los bloqueos y sanciones internacionales, Hamas ha logrado mantenerse como una fuerza política y militar dominante en Gaza, lográndose adaptar a las circunstancias cambiantes en la región y al ámbito internacional. Ahora, un poco de su gobierno en Gaza. Desde que Hamas tomó el control en Gaza en 2007, ha tenido que enfrentar una serie de desafíos en el ámbito interno. La diversión con Fatah, creo que se dice así, sigue siendo uno de los mayores obstáculos que enfrenta. Y aunque ha habido varios intentos de reconciliación, las diferencias ideológicas y luchas por el poder han impedido una verdadera unidad palestina. Y esto no solamente afecta a la política interna, sino que también complica lo que serían relaciones con la comunidad internacional, que sigue reconociendo a la autoridad palestina como el gobierno legítimo de los palestinos. Ahora bien, un poco de los desafíos económicos y humanitarios. La situación económica en Gaza, bajo el control de Hamas, es extremadamente complicada. El bloqueo israelí ha restringido severamente el acceso a bienes esenciales, como lo pueden ser medicinas, alimentos y materiales de construcción, lo que ha causado una crisis humanitaria, con la mayoría de la población viviendo en condiciones de pobreza extrema y sin tener acceso adecuado a lo que podría ser, bueno, lo que son servicios fundamentales como el agua y la electricidad. Y además el desempleo y la miseria económica son generalizados, lo que ha aumentado las tensiones internas en Gaza. Además, bueno, como, como se dice, ha sido criticado tanto por la comunidad internacional como por propios palestinos por su manejo de los recursos y la evidente falta que tienen de un sistema de gobernanza eficaz. Lo que sería un poco entonces las confrontaciones militares con Israel. Respecto a esto, Hamas e Israel han estado en conflicto constante durante años. Hamas ha lanzado múltiples cohetes a ciudades israelíes y en respuesta, Israel ha llevado a cabo operaciones militares para debilitar la infraestructura de Hamas y destruir sus capacidades militares. Estas confrontaciones que han tenido han sido, bueno, han resultado en una pérdida enorme de vidas, especialmente entre los civiles palestinos, y lo que básicamente ocasionó una destrucción masiva en Gaza. Entonces, ya como para ir finalizando con este apartado, el impacto de la primavera árabe, que básicamente lo que hizo fue que em, sus secuelas tuvieron un gran impacto en el grupo de Hamas, porque al principio los movimientos islamistas en países árabes como Egipto parecían ser aliados naturales de Hamas, porque tenían un enfoque ideológico bueno, debido a su enfoque ideológico, perdón. Pero con la caída del gobierno de Hosni Mubarak, que espero estarlo diciendo bien, y el ascenso de Mohamed Morsi en Egipto, Hamas vio una oportunidad para fortalecer sus lazos con el nuevo gobierno egipcio islamista.
Sin embargo, después de la caída de Morsi en 2013 y el regreso de Abdel Fattah el-Sisi, que tiene nombres extraños, quien adoptó una postura más hostil hacia Hamas, fue un revés para el grupo. La postura de Egipto, controlando la frontera con Gaza y cerrando los túneles, ha afectado seriamente también la capacidad de Hamas para obtener suministros esenciales y ha limitado su movilidad política y militar. Y ya para terminar con este apartado, una de las principales cuestiones que sigue marcando la agenda política de Hamas es la situación de Jerusalén. Hamas ha sido firme en su posición de que Jerusalén Oriental tiene que ser la capital de un futuro Estado palestino. Y en 2017, cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó su embajada allí, en 2018, Hamas condenó estas acciones viéndolas como una provocación y un desafío directo a las aspiraciones palestinas. Bueno, yo voy a hablar sobre la relación de Hamas con tres instrumentos clave en el derecho internacional, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, que establece que todos los individuos, tienen derechos fundamentales independientemente de su nacionalidad, etnia o religión. Bajo el control de Hamas en Gaza, la situación de los derechos humanos ha sido un tema de grave preocupación. Hamas ha sido acusado de violar varios derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de las mujeres. Además, hay denuncias de represión de la oposición política, con detenciones arbitrarias y torturas documentadas. En cuanto a su lucha contra Israel, Hamas también ha sido acusado de violar el derecho internacional humanitario al usar humanos como escudos y lanzas y lanzar cohetes indiscriminadamente contra civiles israelíes, lo que infringe el derecho a la vida y la seguridad de las personas. Pasando a la Convención de Viena sobre los tratados, que establece las normas sobre la formación y aplicación de los tratados internacionales. Hamas no es un actor estatal y por lo tanto no está directamente sujeto a sus disposiciones. Sin embargo, su comportamiento ha tenido implicaciones en el derecho internacional. A pesar de no ser un Estado miembro, Hamas ha sido acusado de incumplir tratados internacionales como las convenciones de Ginebra, al no respetar los principios de proporcionalidad y distinción en sus enfrentamientos con Israel. Estas violaciones no solo generan tensiones en la comunidad internacional, sino que también dificultan el camino hacia una posible solución pacífica. Además, a través de sus relaciones con países como Irán, Qatar, Irán y Qatar, jamás ha participado indirectamente en acuerdos y tratados que le proporcionan recursos y apoyo material, lo cual influye en su capacidad para sostener su presencia en Gaza. Por último, analizando la relación de Hamas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege los derechos civiles y políticos de los individuos, a pesar de que Hamas no es un firmante de este tratado, la situación en Gaza bajo su gobierno ha sido objeto de muchas críticas. Las violaciones a los derechos civiles y políticos, incluyendo la representación de la libertad de expresión, la discriminación de las mujeres y el uso de detenciones arbitrarias y violencia política por opositores. En cuanto a los derechos políticos y el proceso de autodeterminación del pueblo palestino, la situación es aún más compleja. El bloqueo de Gaza y políticas, in- las restricciones políticas internas dificultan la implementación plena del derecho a la autodeterminación, como se establece en el pacto. La división política entre Hamas y Fatah, si no me equivoco, creo que se dice así, sigue siendo un desafío significativo para lograr una gobernanza democrática y justa. Gracias.